Bueno, y ahora nos encontramos. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? José Laurentino Sánchez Luna. Nos comenta que usted fue exalumno de la primera generación, pero cuando la escuela secundaria era particular. Particular incorporado. ¿Nos puede platicar un poquito de cómo fue ese tema? Claro. Cuando yo salí de la primaria en 1967, anunciaron en la clausura que posiblemente el año siguiente, no sino al otro, se iniciaría una secundaria en Alzayanca. Entonces, lo primero que hice es, pues me voy a quedar, porque yo pensaba inmediatamente irme a la de aquí, porque yo no tenía ni terrenos ni nada, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué hago? Entonces, me quedé, todo ese año me dediqué a trabajar como peón de campo. Entonces, en el año siguiente, en el 69, ya se formó un patronato, desde antes hubo un patronato para tramitar la posibilidad de crear una secundaria aquí en el pueblo. Entonces se creó un patronato, el presidente fue el señor Federico Merino, ¿verdad? Y otro integrante fue don Gregorio Romero. Hizo un comité. El presidente municipal entonces era don Wilfrano Parada. Entonces se formó el comité y llamaron a una asamblea a la población para que a sus hijos que quisieran estudiar la secundaria podían inscribir. Yo recuerdo que nuestro grupo inicial fue de 27 compañeros. Y como empezó a correr el rumor de que la secundaria no iba a tener validez, porque los maestros no eran catedráticos, eran improvisados, eran profesores que se tomaron de la primaria, ¿sí? Entonces, de ahí, incluso una maestra muy entusiasta que estaba jubilada, era la maestra Asunción Rojas Corona, que fue mucho tiempo directora de la Ciencia y Trabajo. Entonces, ella fue la que más le echó ganas para que nos entusiasmara y entráramos. Entonces, pero había que pagar. O sea, no pagarles a los maestros, sino darles una compensación solamente, ¿sí? Entonces, el director de esa escuela fue el médico cirujano Rogelio Becerril Olivares. Él fue el primer director. Entonces, se improvisaron profesores para los talleres, pues quien nos daba dibujo era el señor Julián Lima Pardo, quien nos daba herrería, nos daba el señor Paredes, ya se me fue su nombre ahorita, don Luis Paredes, él nos daba herrería, y así, dibujo también nos daba don Julián Lima, para los talleres de los maestros. El que más recuerdo, porque sí era una gente muy dedicada que venía de Puebla, era el maestro Lorenzo Villarreal Ramírez, porque él nos daba, como decía la anterior, la que me pusieron la palabra, nos daba un inglés muy bonito, el maestro Lorenzo, y nos daba civismo, ¿sí? Entonces, pues ahí estuvimos los 3 años, no había menos, si no había maestros, menos había edificio. Entonces fue en la presidencia, en los salones, se improvisaron los salones y ahí terminamos. Entonces empezamos 27 y terminamos 7, porque se fueron saliendo de que esa no iba a tener validez en la secundaria, ¿sí? Y esos 27 fueron 4 hombres, 3 mujeres, ¿verdad? Ojalá no sé cuántos vayan a venir, pero de los hombres, primero señalé a las mujeres, la señora Georgina Bretón, la señora Berta Lima y la señora Armida Lima Telles, son las 3 mujeres. De los hombres fue Alberto Merino, fue Guillermo Montiel, Patricio Lima y su servidor. Fuimos los 7 que terminamos la secundaria. Nuestro padrino de generación fue don Julián Lima Pozos, él fue el padrino de la primera generación, y pues de ahí ya desaparecí de aquí del pueblo porque salí y me fui para la Ciudad de México, y ahí es otra historia. Y ahorita que usted, bueno, que viene después de tantos años y que ahorita ya hay una escuela como tal formada,
¿Cómo ha visto usted ese cambio? Pues sí, como yo vivo acá enfrente, tengo casa, pues sí vi los cambios, ¿no? Yo desde que era un terreno de cultivo, aquí cuidaba los borregos, aquí venía a pastorear los borregos, luego nos organizamos para crear un campo deportivo, ¿verdad? Compramos el terreno, este terreno lo compramos para un campo deportivo, aquí jugábamos, pero como la mayor parte del dinero la puso la presidencia, entonces después buscaron un terreno y dijo la presidencia, pues aquí hay un terreno que se puede poner y aquí se construyó la secundaria. Claro, había capulines alrededor, unos árboles muy bonitos, estaba muy frondoso, estaba lleno de magueyes aquí ese terreno. O sea, sí fue cambiado mucho. Después ya la conocí cuando no tenía barda, pues ya pusieron la barda y qué bueno. Lo importante es que los pueblos tengan un lugar donde la gente se cultive. ¿Por qué? Porque por muy atrasados que estemos de manera económica o eso, el conocimiento nos abre las puertas para muchas cosas. Yo tengo el orgullo de decir que fui de familia, que mis padres fueron analfabetas, ¿verdad? Ellos ni siquiera me pedían cuentas, saber la tarea, eso. ¿Qué me iban a pedir si no sabía nada? Entonces, como no sabía nada, como no teníamos terrenos que cultivar, inmediatamente me fui a la Ciudad de México. Ahí, por ahí anduve pintando casas, anduve haciendo jardines y luego llegué a pintar una casa que era del maestro Manciña Pérez, el secretario de Educación, era secretario de Educación en la Ciudad de México. Entonces su esposa me dijo, oye, ¿no quieres un trabajo donde te pueda ayudar a que sigas estudiando? Yo, pues sí. Y entonces entré a trabajar en educación, entonces entré de auxiliar de intendencia. Ahí estuve 5 años y me tocó la suerte de que el director donde llegué era de Tlaxcala. Y siempre desde que llegué, paisano para acá, paisano para allá, siempre paisano. De ahí entré, hice mi solicitud para entrar a la universidad con ese recelo de que mis documentos no iban a servir. Dije, bueno, pues los metemos. Y sí, afortunadamente metí mis documentos para hacer el examen y me dio mucho gusto cuando por correo me llegó la notificación de que yo era un alumno que había sido aceptado en la Universidad Autónoma de México, ¿no? En el Colegio de Ciencias y Humanidades. Sí, entonces es una constancia, ¿verdad? Entonces ahí estudié, terminé la carrera de licenciado en Derecho, mi constancia de terminación. Ya no me titulé porque le entré a la grilla, ¿verdad? Le entré a la política y no me fue mal, no me fue mal, ¿verdad? También tengo la satisfacción de que siendo auxiliar de intendencia, ya cuando estaba en la universidad, me cambié de secundaria, me fui a otra secundaria y el director me vio que yo estudiaba, siempre me cargaba en la puerta de la secundaria, no sé por qué, y ahí me veía que estudiaba. Dice, oiga, ¿y usted qué? No, pues yo estudio. ¿Qué estudia? Pues estoy en la universidad. Oiga, usted ya no debe estar aquí de barrendero, le voy a conseguir de prefecto. Entonces yo era muy exigente. Dije, no, maestro, yo quisiera mejor dar clases aquí en la secundaria. Dice, pues entonces espérate. Entonces, al poco tiempo me notificó que ya tenía yo horas en la secundaria. Me dieron de español, me dieron horas. Entonces ya hacía yo las dos cosas. Temprano hacía yo el aseo, luego ya me cambiaba, ¿verdad? Y iba a dar clases en la secundaria. Y después de ahí, pues me encontré a una compañera de la escuela y me dijo, oye, te buscan allá en Reforma Agraria, que si no quieres ir a trabajar. Y me fui a trabajar en Reforma Agraria. Y ahí estuve trabajando en la Secretaría de Reforma Agraria, ¿sí? Estuve trabajando ahí. Esta es una constancia de que hice mi servicio ahí en Reforma Agraria, en Tenencia de la Tierra, ¿verdad? Ahí la hice, en Tenencia de la Tierra. Y bueno, ya de ahí
ya me metí dejé el trabajo porque me invitaron a participar en la política y bueno, de ahí primero fui diputado aquí en el estado de Tlaxcala, ¿verdad? Diputado local y después fue diputado federal. Aquí tengo cuando estuve en el uniforme de Cedillo, Ponce de León, ¿verdad? Ahí del presidente, fui invitado al informe, estar ahí, ¿sí? Y bueno, pues ahí en la diputación tuve fui de la Comisión de Bosques y Selvas, una constancia, ¿verdad?, de que se de bosques y selvas, siempre me ha traído estar en contacto con la naturaleza y andamos haciendo ver qué se hace, ¿verdad? Aquí tengo un diploma del municipio de Palenque, ¿verdad? Diputado. Sí, cuando era diputado de Palenque, Chiapas, allá anduvimos en la selva Lacandona viendo qué se podía hacer, por ahí anduvimos. Bueno, también me gustó apoyar a los grupos sociales. La Secretaría de la Defensa Nacional también me dio un diploma por apoyar al trabajo con la gente del campo. Y entonces, pues sí, ha sido mi trayectoria pues de trabajo, y pues a mí me da mucho gusto que la directiva, ¿verdad?, y los organizadores nos hayan invitado, porque quien tiene historia tendrá futuro, ¿verdad? Quien no tiene historia no podemos construir un futuro. Yo les agradezco. Ay, pues muchas gracias. Aquí, darle igual las gracias al director que lo invitó y que tuvo la oportunidad de comentarnos esta historia, su trayectoria al pasar de una secundaria que en ese entonces era privada, ¿no? Y que ahorita pues ya muchos alumnos tienen la oportunidad de crecer, y que pues que usted sea un ejemplo para todos, porque de saber si ya no iba a estudiar o no, a ser licenciado, pasar por diputado local, diputado federal, ir a otros estados de aquí de la misma república, pues es un trayecto de admirar. Pues muchas felicidades, enhorabuena, y pues gracias por estarnos acompañando y contarnos su experiencia. Gracias.